Asu. Hoy nos salimos un poco del escenario del Gym para el Alma para entrar al escenario de la Academia de Sabiduría Universal, donde nos disponemos a dar información suficiente, eficiente y oportuna con el propósito de abrir mentes y tocar corazones e inspirar vidas. La academia nace con el propósito de educar a todas las personas que tienen su despertar en el desarrollo de su conciencia y de formar coach capaces de llevar a otras personas a esos estados de plenitud en diferentes áreas, en la salud, en las relaciones. Y justamente por eso tenemos nuestra academia donde formamos y damos todas estas herramientas. Desde la academia vamos a abordar un tema que es una de las columnas vertebrales de Escuela de Magia del Amor, porque en la Academia de Sabiduría, pues, estudiamos a profundidad la información, el legado de sabiduría que dejó Gerardo Schmedding. Pero lo vamos, como la información evoluciona, lo vamos a ver desde una renovada perspectiva, porque 25 años después de que Gerardo Schmedding nos legó toda esta información, nuestro Gerardito, pues ha venido un cambio significativo, no menos importante, y creo que todos lo estamos evidenciando. Y si no lo han evidenciado o no lo han percibido, pues entonces quédense porque quizás muchas de las cosas de las que vayamos a nombrar le vayan a despertar una curiosidad. No es algo que hoy me esté inventando, no es algo que yo haya canalizado, es sencillamente la nueva información que estamos recibiendo, que estamos evidenciando y de la que poco se está hablando y necesitamos poner en contexto. Así que ya llegó el momento de que actualicemos y evolucionemos la información y la podamos ver desde la renovada perspectiva que se viene ahora para todos nosotros aquí en esta nueva, si se quiere decir así, en esta nueva realidad. Sin que esta charla hoy suene apocalíptica, nos hacemos responsables desde la academia, desde la Academia de Sabiduría Universal, de lo que vamos a compartir y a decir con ustedes el día de hoy, porque vengo a hablarles del futuro. Em, Demoré un poco organizando las ideas para poder transmitírselas el día de hoy, porque entre que me emociona y al mismo tiempo me inquieta todo lo que se viene, entonces la información no puede seguir siendo una estructura mental, una información que utilizamos para cambiar nuestra vieja estructura mental, sino para que realmente comience a ser una iteración para nuestro nuevo estado de conciencia. Así que en ese orden de ideas, debo decirles que quizás ustedes lo sienten, lo perciben en sus pensamientos, en su energía corporal, en las sensaciones que tienen. Estamos entrando en una época extraña, poderosa, muy decisiva, definitiva, y es una época donde, por un lado, la ciencia nos está empezando a decir por primera vez que tal vez el envejecimiento no sea el destino total de los seres humanos. ¿No lo habían escuchado? Pues entonces, escúchalo. Y por otro lado, el propio creador de la inteligencia artificial, hoy llamado el padrino de la inteligencia artificial, comienza o empieza a advertirnos que podríamos estar construyendo algo que quizás nos vaya a destruir en algún instante. Puede sonar esto un poco apocalíptico, ¿verdad? Eh, Esto que les estoy diciendo puede sonar alarmista o amarillista. ¿Y qué tiene esto que ver con la profundización de nuestra alquimia del pensamiento que vamos a comenzar a trabajar desde el escenario de nuestra academia? Pues todo, porque el paradigma o lo que nos había legado Gerardito comienza a cobrar vigencia. No es un paradigma, discúlpenme. La información comienza a cobrar vigencia y vamos a comenzar a evidenciarla. Así que les voy a hacer una pregunta en este momento. Una de esas preguntas incómodas. A ver si nos despertamos y nos disponemos. Recuerden, hoy no estamos en modo gym, estamos aquí en modo Academia de Sabiduría.
Ustedes pregúntense de qué nos va a servir porque es muy probable que lleguemos a regenerar hasta el 75% de nuestras células a través del programa de reprogramación epigenética que se está ya desarrollando en uno de los laboratorios en Canadá con el doctor David Sinclair. Y esto no es teoría de conspiración, ¿no? Comenzaron por regenerar tejidos oculares y ahora se piensa regenerar otro tipo de tejidos. O sea, el envejecimiento ya puede ser algo del pasado, seguramente. Entonces estamos a puertas de esto, que lo vemos increíble, así como lo veíamos increíble hace unos 30 años atrás, comunicarnos con pantallitas. Estamos acercándonos a esa posibilidad y de pronto lo seguimos ignorando y de pronto enajenados en nuestras propias historias de espiritualidad. No nos estamos preparando para comenzar a hacer esa transición entre la evolución de la IA y nuestra evolución de la conciencia. Porque aquí me interesa que hoy nos vayamos pensando, no me interesa que se vayan con la idea, ¿será que me meto a este curso o no me meto? ¿Será que están buscando incautos? No, estamos buscando personas inteligentes, capaces de razonar y personas con la suficiente capacidad mental para entender que estamos al borde de una transición y que estamos al borde de que más de 18 millones, bueno, las estadísticas son altas, no voy a decir números, pero estamos hablando de millones de empleos comiencen a decaer porque la inteligencia artificial va a reemplazar nuestro trabajo, porque todo lo hacen mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda, con el tiempo que nos sobra? ¿Ver series? ¿O vamos a comenzar realmente a trabajar nuestra alquimia mental y hacer un proceso de desarrollo de conciencia? ¿De qué sirve vivir más si no sabemos vivir? ¿De qué sirve crear inteligencia superior como la como la IA o la computación cuántica que ya está a borde de salir? Si seguimos operando desde nuestro ego que es supremamente inferior. Estamos creando inteligencia superior, pero lo estamos operando con un ego inferior. Entonces, esto que sea lo más importante de esto que estamos haciendo. Los estoy invitando a esta profundización a todos los que estudian magia y a los que no lo estudian, pero para que comencemos a no quedarnos simplemente en la información cotidiana, sino la veamos más allá de prepararnos para todos estos acontecimientos que veíamos lejanos y se aspiraba que fueran en 30 años para el 2050. Lo que algunos aspiraban a que sucediera para el 2050 ya sucedió el año pasado. Así que estamos a un ritmo vertiginoso que necesitamos estar preparados. Y este es el punto de este encuentro. Así que no basta con alargar la vida, no basta con acelerar la tecnología, no basta con tener mucho más poder. ¿Qué es lo que en este momento necesitamos? Necesitamos comenzar a entender que podemos desarrollar nuestra conciencia, prepararnos para saber cómo nos podemos integrar con esa posibilidad de tecnología y con la posibilidad de entrar en la longevidad, donde ustedes saben que desde Escuela de Magia nos enseñan que podemos hacer cuarto, quinto y hasta sexto nivel de conciencia con el mismo cuerpo. Esa posibilidad cada vez es más cercana porque ya se establece hacer un reset y es probable que en algún momento comiencen a surgir entre teorías, entre luchas políticas, de pronto problemas de sanidad, de promesas de que se están vendiendo la medicina milagrosa. Todo esto a razón de querer tener un tanto ese control. Es inevitable que la tecnología, y no solamente la tecnología, sino la tecnología de la medicina avance. Y ha avanzado a tal punto que es posible hacer un reset de hasta posiblemente 75% de nuestras células. Porque nuestras células no es que envejecen, sino desaprenden. Entonces, al hacer ese reset, que es como si volvieran a instalar un nuevo software en nuestro sistema celular, porque se habla de que nuestras células son como memorias, como CPUs, como celditas de información, y se pueden llegar a reprogramar.
Estamos al borde ya de entrar en ese momento. Y ahí la alquimia debemos comenzar a entenderla y profundizarla y no dejarla simplemente como un toque de chévere, de pensamiento positivo, ¿no? Entonces hay que pensar bien, hay que pensar bonito. No, los estoy invitando a que lo llevemos al siguiente nivel, porque estamos al siguiente nivel de cambiar de nivel de conciencia. Por eso les hablaba de David Sinclair. Él es el que está en este momento, esto sonaba ciencia ficción hace unos tiempitos. Estamos hablando que incluso hace 2 o 3 años sonaba ciencia ficción. Hoy es una investigación seria y él dice que el envejecimiento no debe ser visto como un deterioro, que es inevitable para la raza humana, sino como un proceso biológico que podemos comenzar a revertir y a intervenir y a ser tratado casi como una enfermedad. Entonces, aunque su planteamiento es bien provocador, es bien oveja negra, les comento que ya tiene evidencias que así lo están respaldando. Es bien, bien curioso. Comenzando por aclarar, mejorar la visión en 4 semanas, 4 o 5 semanas, con sus experimentos. Inicialmente lo están haciendo todavía en roedores, pero los resultados han sido avasalladores y todo esperando un permiso. ¿Ustedes qué creen que va a pasar detrás de todo esto? ¿Será que van a dar un permiso la FDA, así simple? ¿O será que detrás de esto van a haber intereses? Pero no nos vamos a meter en películas de conspiración. Por favor, pies al piso y vamos a estar bien centraditos. Bueno. El cuerpo envejece no solo porque se daña, sino porque pierde información. ¿Listo? Y ya creo que entienden hacia dónde nos estamos dirigiendo. Pierde instrucciones, pierde capacidad de recordar cómo es que funciona la juventud. Y así como funciona nuestro cuerpo, nuestras células también operan nuestra mente y también opera nuestro proceso de desarrollo de conciencia. Resulta que el cuerpo no solo se desgasta, el cuerpo también se desordena. Y entonces estamos a un gran paso de que sin que esto sea humo, se convierta ya en un proceso de reversión. ¿Qué va a pasar con nuestra mente? ¿Qué va a pasar con nuestra conciencia? ¿Qué va a pasar realmente? Entonces, Amor Lindo siempre les dice, les sugiere, no inviertan en más conocimiento, inviertan en su ser. Invertir en su ser es justamente, en más libros dice, en más conocimiento, es invertir en su ser. Invertir en este desarrollo del ser, en entender de dónde vengo, qué estoy haciendo aquí, hacia dónde voy y cuál es el propósito de esta existencia, es lo que justamente va a hacer la diferencia. Porque ¿para qué vivir más? ¿Para qué vivir más si no es para hacer un desarrollo y una transformación? ¿De qué sirve que tú vivas más con un mismo ego cristalizado, creyendo que eres el dueño y el amo del mundo? ¿Mm? O sea, una conciencia bien confundida, viviendo años y años que no han resuelto nada y todavía siguen con las mismas heridas de hace 40 años, solo siguen es prolongando su confusión. Lo ideal es hacer y cambiar nuestro nivel de conciencia y ahí es donde viene la profundización de nuestra alquimia, ¿vale? Así que la longevidad no solamente va a garantizar que nos elevemos, no, eso no lo garantiza. Lo que sí garantiza es que tengamos plena conciencia de cómo vamos a utilizar nuestro pensamiento. Y por eso yo los invito a que más que llenarnos de temores, nos llenemos de certezas. Yo sé que el señor Hinton, Godfrey Hinton, es considerado el padrino de la inteligencia artificial. Eh, Podrían ustedes documentarse de sus videos y resulta interesante y nutritivo y al mismo tiempo un poco sorprendente y desafiante escuchar lo que probablemente pudiera ocurrir. Porque mientras unos trabajan para que vivamos más, como el doctor Sinclair, otros están levantando su voz y su inteligencia y toda su investigación para que, para alarmar. ¿M?
es uno de los hombres más importantes en el desarrollo de la inteligencia artificial actual. Gracias a él, casi que existen todos los sistemas y empresas como OpenAI, ¿no? Entonces, él no habla desde la ignorancia, está hablando desde la verificación, desde su cocina, desde donde hizo todos sus experimentos y encontró todos sus algoritmos. Y además es un premio Nobel, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo hoy, a lo que los estoy convocando, es a dejar el pensamiento mágico y comenzar a tener un pensamiento certero, sensato, consciente. Digo pensamiento mágico como infantil. ¿M? Estoy diciendo que la humanidad debería tomarse en serio la posibilidad de perder el control del sistema, de todos los sistemas. ¿Por qué? Porque hay un sistema más inteligente que nosotros. Él se ha puesto en la tarea de comenzar a advertir todo ese uso malicioso, todo esta, incluso la destrucción laboral que puede llegar a pasar. Toda esa concentración de poder que hay alrededor de la IA. Eso hace un poco más grave, por así decirlo, toda esta situación. ¿Por qué? Porque esto ya no es una película. Ya se dieron cuenta que no estamos en una charlita de Apocalipsis o de Matrix. No, no lo estamos llevando ni siquiera a esos escenarios de la conspiración o esos escenarios espectaculares. Eso ya ni siquiera es una advertencia que nos están haciendo. Ya es una realidad que nosotros estamos viviendo. Y es una realidad para lo cual los estamos convocando a que nos preparemos. Entonces, la IA no es peligrosa, pero eh, debemos aprender a utilizarla. O sea, no es que sea peligrosa porque piense más rápido. Es peligrosa porque puede amplificar de una manera brutal las capacidades que tenemos nosotros como humanos. Entonces, no solamente amplifica el pensamiento, también amplifica la manipulación, puede amplificar también la ambición, puede amplificar también la codicia, puede amplificar también la desinformación, puede amplificar la obsesión. O sea, es una máquina que acelera. Todo lo que acelera depende de quién la esté iterando, de quién la esté manejando. Ahora entienden por qué necesitamos profundizar en nuestra alquimia para aprender a iterar, a manejar, a integrarnos y a no perdernos en el mundo que se avecina, donde ya no vamos a saber qué es real. Entre todo lo que tú ves, a todo lo que le das scroll, a veces mirando tu TikTok o mirando tu Instagram, no sabes qué es real. Es más, muchos de ustedes no se han dado cuenta que el que les está hablando es un avatar de inteligencia artificial desarrollado por Amor Lindo. Entonces es una máquina que acelera todo y lo potencia. Entonces, por eso el peligro no es que la máquina se vaya a volver poderosa o más poderosa. El peligro, ¿saben cuál es realmente? Que no lo llamemos peligro o a lo que deberíamos aprender a gestionar, a trabajar desde nuestro desarrollo de conciencia, es que quede al servicio de una persona o de una humanidad que todavía es muy infantil, de un muy escaso nivel de conciencia. Así como la IA nos puede potenciar en nuestras capacidades, también puede multiplicar las intenciones. Y si la intención no es tan limpia, obviamente la escala de daño también no va a ser tan satisfactoria. Eso es lo que realmente estamos proponiendo desde la Academia de Sabiduría. Entonces, aquí es donde la alquimia del pensamiento entra. Y también entra el pensamiento de mi maestro Gerardito Schmedlin. Pero no quiero que lo veamos simplemente como un adornito de la espiritualidad o como una charla bonita con un nombre simpático. Hay alquimia del pensamiento. Sí, ese debe ser el manual, la cápsula de Gerardito que habla de la mente y del pensamiento. Vamos a llevarlo a un escenario más significativo. ¿Les gustaría? Porque
Aquí vamos a hablar de la alquimia del pensamiento como nuestra tecnología interior para nuestra trascendencia. Mientras la ciencia en este momento se sigue preguntando cómo restaurar la función genética y ya casi tiene, si no es que ya tiene la receta, ujú. Y mientras la tecnología se está preguntando cómo aumentar la inteligencia y cómo mejorar y optimizar la energía para no depender de combustibles fósiles y hasta ya están pensando en poner estaciones de energía en el espacio para solventar toda la carga de energía que gasta la IA. El tema es que la alquimia del pensamiento comienza a llevarnos a un escenario más profundo. Es quién es el que está pensando. ¿Será mi conciencia o será el ego? ¿Será mi sabiduría o será mi reactividad? ¿Será el amor o será el miedo? Comenzar a ser conscientes de nuestro pensamiento y sobre todo ahora que vamos a entender que en alquimia el pensamiento es una onda de frecuencia variable dimensional. Es decir, opera desde la dimensión 40 hasta la dimensión más densa y se puede manifestar en cualquier lugar. Es lo que en algún momento, eh, en la época donde no existían estas palabras, se entendía como el verbo divino, que es lo que crea. Y habló y creó. Eso es el pensamiento, es el mensajero de la creación. Entonces Gerardito nos plantea algo bien interesante y es que podemos comenzar a transformar nuestra realidad, pero en este caso no es solamente transformar nuestra realidad interna y comenzar a aceptar la realidad externa, pero no se trata solamente de eso. Se trata de prepararnos para adaptarnos a una nueva realidad que seguramente va a venir, donde se está hablando incluso de poder integrar nuestro cerebro a la IA a través de chips insertados. Y esto probablemente suena a muy Star Trek, pero tenemos que poner el tema sobre la mesa. Así que me gustaría en este instante preguntarles si ustedes considerarían comenzar a hacer su proceso de transformación y de actualización de su sistema operativo. Así que aquí no vamos a hablar de heridas y de traumas porque vamos a dar un salto cuántico. Vamos a hablar más bien de cómo podemos integrar nueva información y aprender a conectar con el hilo de oro y aprender a despertar nuestros sentidos superiores. Esa capacidad de ver más allá de lo evidente, de escuchar más allá de lo evidente, a través de un entrenamiento sistemático que debemos hacer para comenzar a desarrollar ese potencial. Es lo que tenemos en estos momentos para aprovechar estos instantes de transición, este proceso de entrenamiento, de reset mental y de comenzar a contemplar y entender los protocolos que seguramente nos pueden llevar a un cambio de conciencia para comenzar a profundizar en la alquimia del pensamiento y vislumbrar todo lo que se avecina, todo lo que viene, que puede realmente ser un poco demoledor para nuestra mente que a veces todavía se encuentra en un estado tratando de engranar y de asimilar tanta información y lo que estamos es bloqueados del exceso de información que hay. Así que no se trata de escoger entre qué es mejor, si ciencia o sabiduría. Eso es un dilema falso. Aquí no vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a exigirnos madurez interior y vamos a comenzar a verlo desde otra perspectiva. Así que sí vamos a hablar de longevidad, sí vamos a hablar de la IA, pero también vamos a hablar de cómo comenzar a desarrollar y a trabajar todos estos elementos ligados a nuestra conciencia para que podamos acompañar esta transición. Sí, esto suena a mensaje futurista o apocalíptico, probablemente, pero más allá de esto, los invito a que no se queden con lo que yo les estoy diciendo. Decía Gerardito, no me crean nada, verifíquenlo ustedes
en sus informaciones y en sus posibilidades. Asu.